nos acompaña Ana Reategui, directora de Administración y Finanzas de SAM, para aterrizarnos, ¿no? De cómo nos estamos o cómo hemos cerrado el 2023 en materia económica y qué podría ocurrir, digamos, para impulsar un poco el desarrollo económico y en consecuencia el bienestar, la calidad de vida de los peruanos para este 2024. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo cerramos, profesora? ¿Cómo estamos cerrando el 2023? Ya pasó pues hace un día, hoy es un nuevo año, pero ¿cuál es el saldo que tenemos? Yo diría que no como nos hubiera gustado, pero sí según lo esperado. Ya desde el primer trimestre, yo diría que desde marzo, abril, de verdad que ya se sabía cómo podríamos cerrar el año 23 y está según lo esperado, porque creo que el fenómeno del Niño del año pasado, unido a lo que pasó con esta crisis, pequeña, gran crisis que hubo en el sur, la combinación de ambos efectos, podrían pensar uno que no fue suficiente, pero realmente lo fue, porque no debemos pensar que duró solamente enero, febrero y marzo y ya termina y se va. No es así. Estas situaciones generan rezagos. Ajá. Y uno no es que está trabajando un día con un restaurante y que estás en Piura y que perdiste todas tus reservas y bueno, termina el fenómeno del Niño y al día siguiente tienes el hotel lleno. No funciona así. Entonces la gente tiene que volver a retomar la confianza, volver a planificar y entonces más o menos hemos tenido medio año condicionado al fenómeno del Niño y a los rezagos de los problemas generados en las protestas también. Entonces, realmente además, mezclado con una inflación alta y una política monetaria recesiva que ha buscado limitar el crecimiento también de parte del Banco Central y ha sido exitoso obviamente para contener un poco la demanda. Entonces esos efectos, ¿no?, de política monetaria restrictiva unido a lo que pasó en el primer semestre del año 2023, yo creo que ya nos podían decir que hemos terminado según lo esperado. Cuando el presidente del Banco Central de Reserva, que estuvo hace unos días en su última conferencia, Julio Velarde, hablaba y hacía referencia a la regla del déficit fiscal en el 2023, no se va a cumplir, es lo que ha reconocido él. ¿Qué significa esto, profesora, para que el televidente lo pueda entender? Claro que sí. Creo que los televidentes lo entendemos muy bien, es cuando gastamos más de lo que tenemos, por ejemplo, en las fiestas, ¿no es cierto? Se nos va un poco el entusiasmo y a veces utilizamos mucho la tarjeta de crédito. Y obviamente usar la tarjeta de crédito es utilizar crédito. Y obviamente enero, febrero, marzo nos queda ojalá que uno pudiera pagarlo inmediatamente. Pero nos queda el golpe porque hay que empezar a contenerse en los meses siguientes para poder pagar. Bueno, exactamente es eso. Yo creo que los últimos 30, casi 27 últimos años del Perú, lo que ha demostrado con algunos años un poco complicados, lo que ha demostrado es siempre disciplina fiscal. Okay. Es decir, tratar de tener un déficit bastante bajo, por debajo del 2.5% del PBI. Entonces, el no cumplirlo significa que nos hemos ido un poquito más allá de lo que debiéramos y eso significa que el próximo año tenemos que ser nuevamente cuidadosos, porque si te fuiste un poquito de parranda en la Navidad con la tarjeta de crédito, ¿qué te queda para el próximo año? Te queda contenerte un poco y ser un poco cuidadoso con el manejo de tu presupuesto. O sea, el MEF va a tener que ajustar y ser el malo de la película, cerrando un poco la billetera y no estar gastando más de lo que se debe. Eso no significa que no gaste. Okay. Significa que hay que gastar mejor, ¿no es cierto? Y obviamente gastar en lo que corresponde. Por ejemplo, hace un momento hablabas con el ministro de Energía y Minas, hablar sobre inversiones, en donde vas a poner la poca plata que tienes, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no es que debamos de dejar de gastar, sino que hay que hacer un mejor uso del recurso de todos y, por ejemplo, apuntalar mucho las inversiones, que eso sería realmente espectacular, realmente de trampolín, ¿no? Ahora, profesora, la inversión privada, la minería dentro de la inversión privada, ¿es el único flotador? ¿Es de los pocos salvavidas que tenemos para mejorar este 2024? No es el único. Yo diría que es tal vez el flotador en este momento. No es que sea el único, sino que es el flotador. Es decir, tendremos que aferrarnos Obviamente no, aferrarnos obviamente para no hundirte,
es el que probablemente va a lograr que el próximo año el presidente del Banco Central hablaba de un crecimiento entre 2 y 3%. Es el que probablemente el motor que nos va a llevar con un precio de cobre alto, con una minería que ojalá se cumpliera lo que el ministro ha dicho, que yo lo veo más para el 2025 honestamente. Entonces, pero bueno, igual va a estar bien. Entonces es uno de los motores a los cuales efectivamente hay que aferrarse y promoverlo. Pero hay otros tantos en los cuales el Poder Ejecutivo tiene mucha injerencia. Pareciera que no, pero sí funciona y muy bien. Es el tema de la delincuencia. Boticas que se cierran, pequeños negocios que se cierran. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, hablamos de la macroeconomía, claro, ¿no es cierto? El PBI, la inflación, ajá, etcétera. Pero cuando tú estás golpeando, obligas a alguien porque te están pidiendo cupos a cerrar tu negocio, es la microeconomía la que afecta al consumidor, la que afecta al señor, la que de repente le daba empleo a una sobrina que tenía allí dependiente de algo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que si realmente actuáramos sobre ese gran problema, el otro gran flotador es la microempresa, la pequeña empresa e increíblemente la informalidad que tiene el Perú. Muchos de estos negocios que hoy día se ven seriamente afectados son la micro pequeña empresa y la informalidad, que también es micro pequeña empresa, pero en su mundo informal. Y el trabajo de ellos dinamiza fuertemente la economía peruana. Claro. O sea, no solamente estemos hablando de la minería, por supuesto que es importante sobre el tema de construcción, que ha caído mucho, el tema de pesquería. Por supuesto que todo es relevante, pero para los ciudadanos, ¿no es cierto?, para sentir que estamos bien, ya solo el hecho de poder caminar con un celular y que no te pase nada en la calle es algo importante, pero lo es más para el señor que está con sus negocios y que depende para vivir de ese negocio. Entonces, piensa en todos los efectos, en todos los negocios, como si fueran lucecitas que se van apagando, clink, 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 clink. Se van apagando no solamente en Lima, sino en regiones. Totalmente. Por ejemplo, Trujillo. Entonces, hay un problema que está afectando fuertemente a la microeconomía y obviamente tiene que ver con múltiples personas, ¿correcto?, que se ven de pronto inmersas en más pobreza, y entonces ahí yo creo que el Poder Ejecutivo tiene una gran responsabilidad. En sus manos. Sí, y además yo creo que a diferencia pues de la capacidad que tiene de la minería, de ojalá, viene la palabra ojalá, ¿no? Ojalá Sauder lo haga, ojalá Safranal se adelante, ojalá, viene la palabra ojalá. En este caso, en el de la delincuencia, tiene todo para actuar. Okay. No necesitamos permiso, decirle el ojalá, okay, sino actuar, y creo que ahí la pequeña microempresa, sea formal o informal, necesita una tabla de salvación urgente. Y creo que hay algo que se recontraconfirma con esto, y es que la delincuencia sí tiene un impacto en la economía, ¿no? Porque para muchas personas iban por cuerdas separadas, ¿no? Igual que la pobreza. Usted mencionó el tema de la pobreza, profesora. El 2023 hemos conversado nosotros a lo largo del año pasado con varios analistas y nos decían, va a pintar peor, Valeria, que el 2022, incluso probablemente que el peor año que hemos tenido en pandemia. La pobreza, ¿cómo nos puede impactar o cómo podríamos mejorar en todo caso, salir de este hoyo enorme que ha sido la pobreza para el 2023? Yo creo que es un proceso que se viene generando año a año. No es solamente el 23 que ha sido realmente malo respecto a esto, pero es como que el 21, 22, 23 vemos como un deterioro recurrente de este indicador. Yo creo que, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas tiene su rol, y lo debe de hacer, provocar que las inversiones mineras se concreticen, etcétera, y eso alivia la pobreza. O la ministra de Vivienda también, y eso alivia la pobreza, ¿no? A veces le pedimos al ministro de Economía que haga lo que no le corresponde, y en realidad quienes tienen que funcionar, igual que el ministro de Economía, son los sectores especialmente, ¿no? Entonces, cada quien en su lugar, pero yo creo que unida a que cada uno ejecute, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ok, ahora que ejecute
el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Que seamos capaces de lograr contener, bueno, yo creo que el Perú tiene una gran experiencia, ha logrado vencer el terrorismo. Yo creo que estamos frente a una situación en la que amerita grandes decisiones respecto de este problema, porque sí afecta la economía, sí afecta. De repente no nos damos cuenta porque viene un titular safranal X, ¿no? O de impacto. Y de repente no sabemos de la señora Juana, el señor José, el señor que finalmente Julián, son rostros, no son las personas que son las personas que de pronto ven su vida afectada porque por la tienda fue robada 3 veces. Y ustedes sacan noticias de esta, ¿no? Esta botica es la segunda vez que le roban. Totalmente. Entonces se descapitalizan y una vez que se descapitalizan caen en pobreza. Se descapitalizan, caen en pobreza y, como decían hace un momento, no son personas que cuenten con seguros, ¿no es cierto? Como podría tener cualquier empresa, incluso tú y yo, ¿correcto? Pero no son personas que tienen seguros. Una vez que quiebran, quiebran. Y seguramente han quebrado en otras oportunidades y tienen una capacidad de resiliencia impresionante, porque así es el emprendedor peruano, ¿no es cierto? Una capacidad de volver a comenzar, pero es volver a comenzar. Totalmente. Y pierdes años y en ese proceso de perder años uno tras otro, es que la pobreza, en lugar de volver a subir no digo la pobreza, sino recuperarnos, la lucha, es como que te vas haciendo más pobre y en vez de comenzar en el casillero cuarto, tienes que volver al 2 para volver a regresar al 4 y saltar al 6. Entonces es como un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Entonces es volver a comenzar, es una lucha para ellos que no deberíamos de dejar de acompañarlos en este proceso. Si yo le pregunto ahora, profesora Arretegui, ¿cuáles son aquellos, y ya para cerrar la entrevista, cuáles son aquellos factores que podrían impedir una recuperación económica este 2024, además del tema de la delincuencia y de la inseguridad, claramente, cuáles serían otros factores que se podrían sumar? Yo diría que está claro que el fenómeno del niño tiene y ojo, no hay que, por más que sea regular y ya ha bajado un poco la intensidad, no subestimarlo. Vamos a esperar que tal vez nos condicione unos 3 o 4 meses por los rezagos que tiene. Pero bueno, esperemos que efectivamente, como se viene diciendo, no sea de tan alto impacto. Y lo que nos podría condicionar, yo diría, es la falta de capacidad del Estado para, primero, el tema de delincuencia, segundo, el tema para ejecutar. Yo escucho por ahí temas como confundiendo el ministro de Economía como ya dado que la economía está mal, entonces hay que sacar al ministro de Economía, ¿no es cierto? Tú dices, no es su rol, o sea, él tiene un rol fundamental, pero hay otros que deben de lograr ejecutar y alcanzar las metas, incluyendo a la Presidenta de la República, ¿correcto? Entonces, quien debe de liderar este equipo que tiene que llegar a cumplir las metas. Entonces, por supuesto, el Poder Ejecutivo, llámese municipalidades, gobiernos regionales, todos, deben alcanzar sus metas de ejecución presupuestal, que normalmente tienen problemas para hacerlo. Y otra cosa muy importante es, una cosa es el Estado ejecutando y otra cosa es el Estado rayando bien la cancha, como decías en tu entrevista, rayando bien la cancha, porque de repente en dimensión, como inversiones públicas, etcétera, no es tan relevante, pero sí te raya la cancha y pone las cosas claras a los inversionistas y les da confianza. Y eso es un gatillador potente. Claro. Algo que se ha perdido el año pasado. Exactamente. Una cosa es que el Estado invierta $1.000 millones en algo. Ok, eso es muy importante, pero está bien. Pero otra cosa es que te diga apoyo o no apoyo con firmeza las inversiones. Entonces, de repente, más importante que los 1.000 millones es que te tengan las reglas claras de apoyo al inversionista privado, ya sea al pequeño empresario que está siendo asaltado, ¿correcto? Como al gran empresario que sabe que efectivamente se van a cumplir los contratos y que no somos un país en el que se puede desconfiar y que puedes traer tu dinero y saber que te lo podrás llevar también. Totalmente de acuerdo. Profesora, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ha sido bastante útil esta primera conversación, abriendo, por supuesto, este programa hoy, 1 de enero del 2024. Ana Arreategui, directora de Administración y Finanzas de SAN, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa.